¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre en Contragolpe. Vamos a aprovechar que tenemos una suerte de receso entre las primarias y lo que van a ser las elecciones de mitad de término del 27 de octubre para poder salir de la actualidad dura, cotidiana, pesada y tal vez permitirnos un rato para reflexionar sobre episodios que han sido muy definitivos en la vida argentina, que han marcado a fuego, que dicen mucho, que explican también cosas que nos pasan hoy. Y sin duda los 70, bueno, son una década de controversia, de disputa, de debate. Y hoy vamos a invitar a alguien que, a mi juicio, ha hecho un trabajo muy interesante, casi diría en soledad, con bastante dificultad, porque la corriente todavía, me parece con menos fuerza, pero todavía la corriente va para un solo lugar e inhibe mucho el debate profundo de todo lo que pasó en los 70. Hoy la Argentina ha decidido, por lo menos oficialmente, comprar una sola parte de lo que pasó y esconde bastante de la otra. Pero bueno, el periodista que vamos a invitar hoy, que es Ceferino Reato, acaba de publicar otro libro más, el cuarto de la saga que nos va contando las cosas de los 70, y que me parece muy atinado usar el libro como disparador para preguntarle otras cosas que tienen que ver con todo este tiempo. Vamos a mostrar a cámara el libro, se llama Viva la Sangre, Córdoba antes del golpe, capital de la revolución, foco de las guerrillas y laboratorio de la dictadura. Lo ponemos en portada, lo recomendamos, un muy buen libro para leer. Yo todavía no leí, lo guié, los otros tres sí los leí con bastante detenimiento. Y vamos a presentar sin más intermedios a Ceferino. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, como te decía, Ceferino, vos has hecho un trabajo, algunos más han intentado, pero vos hiciste punta y en soledad, a partir de un disparador claro en los 70, como es el asesinato de Rucci, para intentar explicar qué pasó. ¿Te da la impresión que por ejemplo, con la cooptación que hubo por parte del gobierno, los organismos de derechos humanos, la discusión quedó eclipsada en un solo eje y está inhibido el debate total sobre lo que pasó en los 70? Sí, yo creo que hay una sola mirada, un paradigma dominante sobre los 70 por muchos motivos. Uno es el que vos señalaste acertadamente, la cooptación de los organismos de derechos humanos por parte del gobierno, un gobierno que, digamos, se apoya en los 70, en una visión de los 70, para sustentar todo su discurso político. El kirchnerismo se presenta como el heredero virtuoso de aquella generación de jóvenes de los 70 que soñaban con una patria más justa, más igual, más libre. Eso en el discurso. Y eso les sirve mucho para determinar quiénes son los aliados y los adversarios en el presente, mejor dicho, los amigos y los enemigos. Los amigos del pasado están claros, son aquellos jóvenes que se alzaron en armas en busca de ideales profundos y amplios. Los enemigos de los 70 están claros, están todos los otros, desde los oligopolios al imperialismo yanqui. La burocracia sindical. La burocracia sindical, el peronismo ortodoxo, la partidocracia, los militares, la Iglesia Católica. Y hoy también ellos recrean ese escenario. Los amigos son los kirchneristas, los aliados, y los enemigos son todos los otros. Son bastante plásticos y flexibles en esta caracterización, porque al principio en el gobierno de Néstor Kirchner el grupo Clarín era amigo, hoy es enemigo. Hoy es enemigo, sí. Y con el campo no estaban tan mal, hoy están de punta. Sí. Con Moyano eran aliados, hoy es enemigo. Es decir, ellos van acomodando, porque en realidad al kirchnerismo le interesa la política, el presente. Claro. Usa la historia como insumo para esa lucha. Sí, ahí se dice que ellos abrevan mucho en las teorías de Laclau, ¿no? Acerca de para gobernar tenés que elegir un enemigo, confrontar permanentemente, porque eso esa rivalidad, si vas sacando adelante en conflicto en términos favorables, te fortalece, ¿no? Es lo mismo que decía el gran asesor de George Bush hijo, Karl Rove, sí, que él decía: no importa convencer a todos, hay que convencer a la mitad más uno del colegio electoral, en el caso norteamericano, a la mitad más uno de los que votan. Sí. Entonces, ¿qué le aconsejaba a Bush hijo? Elegir aquellas batallas donde sabía que partía a los estadounidenses, pero se quedaba con la mitad más uno, que es más o menos lo que dice Laclau.
Claro, claro. Ahora, volviendo a tu trabajo, insisto, muy esclarecedor sobre la década del 70, ¿no te da la impresión que la década del 70 está sobrevalorada en la Argentina? En este punto te lo quiero decir. En realidad a la Argentina le fue mal en los 70, o le fue muy mal. Quiero decir, en los 70 intentó que su líder proscripto durante muchos años vuelva y conduzca los destinos del país. Se pegó un baño de sangre inédito prácticamente a lo largo de sus 200 años. Inició la etapa de peor desindustrialización de su vida con la llegada de Martínez de Oz, de la vida argentina. Es una década nefasta para la vida argentina, claro. En realidad, en términos de indicadores sociales, de integración, de confrontación. Es una década muy infeliz para los argentinos. Sí, es una bisagra. Hasta el 75 era un país y después fue otro. Exacto. Hasta el 75, aquel precepto peronista del 50% para el capital, el 50% para el trabajo, estaba cerca de cumplirse. Seguro. Había pleno empleo, había industrialización. A eso quiero ir en un momento. Ahora, después del 75 todo eso cambia. Pero yo creo que involucra tanto a los argentinos esta década de los 70 porque allí hubieron 3 proyectos de país que involucraron a casi todos los argentinos. Uno fue la patria peronista, que fracasó en el 75. Creo que ese acuerdo entre el capital y el trabajo arbitrado por el Estado para sacar a flote al país, eso fracasó. Luego fue la patria socialista, que fracasó antes de nacer prácticamente. Y después la patria militar, que fue un fracaso estrepitoso. Es decir, fueron 3 patrias, 3 proyectos de país que involucraron a casi todos los argentinos y por eso nosotros, me parece a mí, volvemos sobre los 70 para encontrar ahí las causas de nuestro fracaso cíclico. Cada 10 años nos agarra una crisis, nos deja mal, nos deja cada vez más pobres, cada vez más fragmentado el cuerpo social y entonces vamos a los 70 para que nos expliquen los 70 qué pasó. Me parece que esa es la situación. Ahora, sin duda, como decís vos, que el resultado de los 70 fue muy negativo. Ahora, vos hacés ahí una referencia que me parece interesante, que es la siguiente. Cuando vos contás un poco quiénes eran estos jóvenes, qué ideales tenían, qué estaban pensando estos jóvenes alzados en armas, que además debemos recordarlo, porque creo que es un tema que el kirchnerismo se encargó de esconder y me parece que es una trampa que no le hace bien a la vida democrática, que es la siguiente. Así como el kirchnerismo nos invita, y toda la gente de buena fe nos sumamos a esto, a suscribir a la idea de que nunca más golpes, ni torturas, ni violaciones, ni secuestros, también hay que gritar fuerte, nunca más alzarse en armas contra un gobierno democrático. Eso tiene que estar expresamente vedado y condenado legalmente y además con penas durísimas. Estos jóvenes se alzaron contra un gobierno legalmente constituido. Claro. Y la parte peronista, no, ya no la parte marxista, pero la parte peronista hizo su bautismo de fuego en democracia asesinando al líder sindical que sostenía el poder sindical del Perón del 60% de los votos. Es decir, no es menor, quiero decir, el atentado contra Rucci. Es todo un desafío a las instituciones democráticas. Yo digo, y ahí no hay una condena del kirchnerismo a esos jóvenes que se alzaron contra la democracia. Porque esto fue lo que pasó. Al contrario, yo creo que muchos aliados de la presidenta, cada vez que pueden, últimamente pueden menos, sí, reivindican esa lucha armada. Por ejemplo, recordemos hace 2 o 3 meses, las declaraciones de Estela de Carlotto respecto de su hija. Sí, claro. Los comparó con San Martín, ¿no? A los jóvenes. Los comparó con San Martín y es lo que siempre decía Eve de Bonafini, digamos. Ella reivindica la lucha de sus hijos. A mí me ha pasado que a veces algunos chicos me dicen, ¿pero cómo? Si Montoneros nació en la dictadura para hacer la resistencia a la dictadura. Y les cuesta comprender que Montoneros nació mucho antes, que hubo un periodo que vos estabas marcando en el país entre el 73 y el 76, donde hubieron 4 gobiernos peronistas constitucionales, uno de ellos encabezado nada menos que por Juan Perón, y sin embargo estos jóvenes siguieron en la clandestinidad, más aún. Uno de esos grandes grupos guerrilleros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era más guevarista, más trotskista, de izquierda, marxista, ¿no? Ellos fueron a Tucumán e instalaron un foco guerrillero en el 74. En marzo del 74, pleno gobierno de Perón. Exacto.
habían atacado antes el cuartel de Azul, en el enero. cuartel de Azul y antes el comando de Sanidad, Claro. mientras el jefe del ejército era un general reformista, digamos, Sí, Carcaño. hasta con cierta simpatía, sobre todo con Montoneros, ¿no? Hasta Habían hecho el operativo Dorrego. Mucha simpatía. Incluso era partidario de un nuevo paradigma para los ejércitos de la región. Es decir, a ellos nada les bastaba. ¿Por qué? Porque no defendían los derechos humanos, no defendían la democracia y querían acelerar el paso a la revolución socialista, que eso iba a implicar, según ellos mismos decían, un periodo similar al gobierno cubano, una dictadura del proletariado. Claro. Hacia esa dirección iban, digamos. Hacia esa dirección. Es decir, la democracia les parecía un artilugio burgués. Claro, sí. Los derechos humanos eran algo bueno que debían ser superados por los derechos sociales. Eso es lo que no dice el kirchnerismo. Y ese, yo coincido con vos, es un gran, no error, es una falta. Sí. Que revela que la democracia... una trampa, ¿no? Claro. Es una trampa, me parece que están haciendo. Por eso creo que el debate está como inhibido o está sesgado. Claro, revela también una falta de confianza en el fondo en la democracia, porque revela cierto prurito de que sea efectivamente una formalidad burguesa, como se pensaba en los 70. Sí. Ahora, vos también en un momento lo hiciste referencia en esta charla. Aquel país, hasta el 75, 76, era un país que si lo miramos con las cifras de hoy, digo, yo lo compro ya. Y desde el punto de vista de la integración social, del pleno empleo, de la vivienda, de todavía la infraestructura, por supuesto era incompleta, pero como había menos habitantes, las cosas no estaban tan colapsadas. Es decir, era un país donde se vivía, yo te diría, bastante bien. Incluso hay indicadores muy fuertes, sobre todo en la década del 60, que te demuestran que por índice de consumo y de bienestar, Argentina estaba arriba de algunos países de Europa en la década del 60. Quiere decir que ese país que los guerrilleros, digamos, incursionan políticamente, bueno, en términos de desigualdades, comparado con el de hoy, me parece que la dirección de las cosas que tenía que hacer Argentina eran otras, más que involucrarse en una pelea armada para ir a una deriva de tipo marxista-socialista, ¿no? Por decirlo de algún modo. Es decir, también los 70... un poco lo que te demuestran es que la Argentina perdió el rumbo estratégico. Es decir, no sabía bien hacia dónde tenía que ir o cuáles eran sus coordenadas, ¿no? Sí, hay una pelea fuerte ahí por el destino de la Argentina, se ve claro. Creo que aquel país era un país de clases medias y creo que la enseñanza que nos deja todo esto, a mi criterio, es la importancia de las clases medias. Las clases medias hicieron a la Argentina admirada y envidiada en la región. Pero también en la izquierda peronista, en el nacionalismo revolucionario, en la izquierda no peronista, hay a veces un prurito contra las clases medias. Sí, claro. Ellos no quieren ser de clase media. Seguro. Bueno, hubo en estos años también, hubo un desprecio por los sectores medios. El año pasado, cuando todas estas manifestaciones de clases, que eran básicamente manifestaciones de clases medias, el kirchnerismo reaccionaba de manera enojosa contra ese sector de la sociedad. Claro, y eso uno entonces piensa, ¿cuál es el país que quieren? Claro. Un país evidentemente con una franja muy poderosa, que sean ellos o sus amigos, ricos y políticamente poderosos. Y después una mansa clientelar, porque si no tenés clase media tenés un abismo ahí, no una brecha. Y eso no es un país, el país que soñaron nuestros abuelos y bisabuelos, que eran generaciones realmente forzadas. O sea, hay acá todo un gran malentendido. Muchos progresistas que detestan a la clase media. Y yo creo que no se puede ser progresista sin querer a las clases medias, porque la UBA, la escuela pública, la salud pública, todo eso es lo que hizo la clase media. Seguro. Lo que forjó a la clase media. Bueno, lo que hizo de la Argentina un país interesante, ¿no? Claro. Hasta cierto tiempo. Y en los 70, hasta el 75, más aún, pero en el 75 se ve el quiebre con el Rodrigazo, hasta ahí era un país de clases medias. Sí. Vamos a entrar un momento en el libro y después al final ya te quiero hacer una pregunta más de balance. En Operación Traviata nos contás el dispositivo que armó Montoneros para asesinar a Rucci y las derivaciones de todo eso. En Operación Primicia nos contás cómo Montoneros atenta ya contra una unidad militar, cosa que no había hecho antes, y por eso los militares de alguna manera ya dan por cerrado el capítulo democrático y se afianzan definitivamente en la idea del golpe, cosa que acontece. En Disposición Final nos contás cómo fue la trama
de las desapariciones. Hay una cosa muy interesante que yo te la escuché decir el día que murió Videla, te entrevistan a vos por radio, creo que Jorge Lanata, y vos contás cómo la idea de los desaparecidos, cómo estaba enganchada con la experiencia de Chile, en el sentido de que como ya Chile había tenido condenas, Pinochet condenas internacionales, los militares tenían miedo que el cerrojo internacional generara un gran problema, entonces deciden desaparecerla a la gente, ¿no? Un poco era esto, sí. Esto lo contás muy bien. Y en este libro, En Viva la Sangre, ¿qué es un poco lo que vos te proponés? Es decir, ¿qué queda arriba de la mesa después de toda esta saga? Yo quería encontrar un lugar que me explicara los 70. A mostrarlo, sí, mientras vos nos contás. Y ese lugar es Córdoba, es la síntesis de la gran tragedia nacional de los 70. Porque en Córdoba se daban todos los elementos casi en su esencia. Todas las fuerzas que a nivel nacional aparecen a veces confusas, bueno, en Córdoba aparecen como con sus vestiditos nuevos, como recién salidos de la peluquería. Por ejemplo, siempre se habla de montoneros, ¿de dónde vienen? Bueno, en Córdoba los primeros montoneros cordobeses cumplen al pie de la letra con la triple matriz de los montoneros. Primero, son todos hijos de familias nacionalistas, claro, conservadoras. Son nacionalistas católicos, ¿no? Son nacionalistas católicos. Claro, y algunos del patriciado cordobés. Claro. Segundo, los Vaca Narvaja, De Breuil, Roque, Martínez Agüero. Ellos, en el segundo lugar, están muy vinculados al ejército. Muchos de ellos fueron al Liceo General Paz, Vaca Narvaja, por ejemplo. Sí, eso se ve en el atentado que le hacen a Aramburu, ¿no? La formación militar de alguno de ellos. Claro, lucen muy bien. La trama. Lucen muy bien los uniformes y pueden engañarlo a Aramburu. Y el tercero, lo que decía, son todos católicos. Claro. Montoneros, está claro, en Córdoba es un producto de las sacristías. Claro. Nacen en los colegios católicos, nacen en los campamentos católicos. El primer grupo nace gracias a un cura que era el capellán del Liceo General Paz. Y ahí empieza a formarse el primer grupo de montoneros en Córdoba, el original. Y así con todo. Luciano Benjamín Menéndez es general y comandante en jefe del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba desde agosto del 75. Y ya en octubre del 75 toma a su cargo la policía y a partir de ahí organiza, según mis fuentes, un grupo que se llama el Comando Libertadores de América. Ese grupo es lo que luego harán todos los grupos de tareas en la represión, pero no como la AAA que los mataba, sino como sucedió en la dictadura, es decir, capturaban a los blancos y después los llevaban a una instalación militar que funcionaba como un campo de reunión de detenidos. Después les sacaban toda la información, los mataban y los hacían desaparecer. Eso no sucedió en Córdoba en la dictadura, sucedió antes. Correcto. Por eso Córdoba lo que hace es hacer una síntesis de toda esa tragedia, anticipa hechos y tiene tres características fundamentales. Uno, que fue la capital simbólica de la revolución. Ahí estaba la clase obrera más dinámica, la industrial automotriz. Exacto. Ese era el sujeto de la revolución socialista. Atrajo, en el segundo lugar, a las guerrillas, fue un foco muy importante de las guerrillas, incluso las conducciones nacionales del ERP y de Montoneros fueron a vivir allá. Y tercero, fue un laboratorio de la represión ilegal de la dictadura. Vos referenciás ahí el tema de las listas de desaparecidos. Bueno, hay toda una controversia ahí, ¿no? Que también es un tema que los organismos de derechos humanos ponen el grito en el cielo con el tema de las listas de desaparecidos. Bueno, es un tema conflictivo, digamos, pero vos referenciás muy bien, ponés los números, digamos, de los desaparecidos en la Argentina, una cifra que te lleva a las 7.000 y pico de personas, lo cual es una tragedia y un baño de sangre, digamos. Claro. Pero bueno, me parece que con esta idea de contar toda la verdad, también alguna vez tiene que haber, o se tiene que poner arriba de la mesa, una lista definitiva de desaparecidos. Claro, yo primero lo que... De 7.000 a 30.000 hay una diferencia enorme, pues si no tienen que estar los nombres del resto de... Claro, el libro se refiere a Córdoba antes del golpe, entonces yo lo que hago primero es contar cuántos desaparecidos hubo antes del golpe en Córdoba y me da que hubo 69, es decir, los desaparecidos comenzaron antes del golpe, cosa que los organismos de derechos humanos están de acuerdo y deberían aplaudirme. ¿Qué tomo?
tomo el último documento público. En el 2006, el gobierno de Néstor Kirchner lo que hizo fue dar a conocer el nuevo Nunca Más. Sí. Y ese es el último documento que se conoce sobre el tema, el último difundido. Entonces lo que hago es contar nada más. Después voy a todas las víctimas a nivel nacional y vuelvo a contar a partir del golpe y me da que hubo 6.415 desaparecidos y 743 víctimas de ejecución sumaria, como decías, en total 7.158. Ahora, a los organismos eso no les gusta. No. Pero yo necesito autonomía para hacer periodismo. Bueno, vos lo explicaste muy bien una vez. Te metieron, digamos... con Carlotto. Sí. Y yo le dije a Estela... bueno, puedes decir condicionado... Claro. Yo necesito autonomía de ustedes, porque ustedes no les sirven los periodistas amanuenses, porque ellos tienen ya... Estela tiene toda la lucha de antes del kirchnerismo, que fue muy valiosa. No necesita ningún periodista que le ayude. No. Lo que sí me parece que tiene que darnos a los periodistas autonomía. Si nos va a decir, ojo con lo que escribís, vas a favorecer a la teoría de los derechos humanos. Era muy frecuente en Clarín y en la revista Viva. Bueno, yo creo que Clarín y mis amigos de Clarín... No podemos dejar de Clarín destacar que... con el kirchnerismo y el progresismo ha sido el gran vocero hasta el 2008. Ceferino, un último balance, nos estamos yendo en una síntesis apretada si podés. ¿Qué te parece? El kirchnerismo, evidentemente, todos los síntomas indican que está llegando a su fin. Me parece que en octubre va a enfrentar una derrota muy dura. Va a acentuarse el vacío. No sé, me da la impresión que se va agotando, se va desinflando, viene un recambio. ¿Te da la impresión que con eso también se abre la posibilidad de un debate definitivo acerca de los 70? Entre lo bueno, lo malo, de sumar más voces. El kirchnerismo ha hecho cosas muy buenas sobre los 70 y nosotros deberíamos tomar esas y desembarazarnos de todo lo malo que ha traído, especialmente esa división muy setentista entre amigos y enemigos. Y esa cooptación, ¿no? Y esa cooptación de los organismos de derechos humanos, gracias por hacérmelo recordar. No, porque digo, esta corte de aplaudidores, viste, los actos oficiales, es muy dañino, ¿no? Es muy importante porque los organismos de derechos humanos tenían una legitimidad, que eran, pertenecían a toda la sociedad. Todos, claro. No ahora pueden ser una parte, son el todo. Pertenecen a un partido o grupo político. Eso ha sido un daño muy grande que Carlotto especialmente y Eve todavía no se han dado cuenta. Claro. Ellos están nadando en el poder. Sí, en el poder, en las casas, aguas del poder. En las casas, en los sueños compartidos. Claro, en los viajes y en los cargos para los hijos, también, que son muy importantes, claro. En el caso de Carlotto. Pero van a despertar. Lo que me parece, a mí me gustaría que alguien rescate lo bueno y saque lo malo, como en todas las áreas. Ahora, creo que algunos liderazgos alternativos que están surgiendo creen que basta con no hablar de los 70 para que los 70 se solucionen solos. Sí. Bueno, yo creo que están equivocados. No, hay que dar una hay que hablar mucho. Y hay que dar una discusión definitiva, si se puede, ¿no? Y hay que... Nunca nada es definitivo, pero digo, intentar traer otras voces que profundicen este debate y que arrojen luz. Es muy importante para mí el rol de la Iglesia Católica, no tanto de la Iglesia Católica porque de su jerarquía no espero mucho, pero sí del Papa Francisco. Claro. Que me parece que es un tema que a él le duele. Sí, claro. Y puede ser que él nos ilumine en una discusión fructífera que además sea práctica. Es decir, tenemos que encontrar a un montón de desaparecidos, tenemos que encontrar a un montón de bebés robados, tenemos muchas víctimas de las guerrillas que todavía esperan que le pidan perdón y le digan por qué mataron a sus parientes. Son muchas cuestiones que el kirchnerismo nos deja pendientes. Ceferino, gracias por acompañarnos. Ha sido una charla muy enriquecedora y, por supuesto, te deseamos mucho éxito con el nuevo libro. Muchas gracias a vos por la invitación. Señores, nos volvemos a encontrar el sábado que viene para una nueva edición de Contragolpe.